si no les molesta. Tal vez ahí les va a preguntar que lo acepten, pero esto es solo para tenerlo yo. Entonces quería hoy, uno, agradecerles, la verdad muy contento de darles esta plática. Espero que esta plática termine en menos de una hora, debería ser 40 minutos. Si me paso, alguien que me avise, por favor. Y como siempre, interrupciones bienvenidas. Voy a tratar, este es un poco más formal y tengo ciertas cosas escritas por la complejidad, pero cualquier cosa, sea levanten la mano o solo interrumpan, la verdad no hay ninguna pena. Entonces, ya la mayoría aquí saben quién soy. Esta plática la di en una conferencia que les recomiendo mucho para pediatría, se llama CADESI. Es en México y es como la conferencia más grande de adultos, y el grupo pediátrico, que es altamente intervencionista, ya está metiendo imagenología, ya nos estamos metiendo por ahí. Entonces, primero Dios, por ahí nos podemos juntar. Yo esta la presenté así con el nombre de San Francisco, pero siempre digo, mi corazón está por aquí, por la banderita. Y hoy les voy a hablar del diagnóstico y manejo de aortopatía genética. Los objetivos de nuestra plática hoy es definir y describir la ortopatía genética, que es lo mismo con los síndromes de tejido conectivo general o aortopatía, que es una palabra como en boga o nueva, ¿verdad? Analizar el diagnóstico y el seguimiento según última evidencia científica, y esto es el objetivo principal de esta plática, es presentarles este artículo para que ustedes lo tengan como parte de su armamentaria en la clínica, ¿verdad? Saber, no sé qué hacer con este marfan, y ahí está esta cosa para que ustedes lo tengan y no como por experiencia, ¿verdad? Y quiero que después de la plática ustedes puedan identificar principales factores de riesgo, que puedan saber cuáles son sus recursos para el manejo de síndrome de Turner en especial, y esto por un interés personal, y presentarles este registro que se llama Clarity, que podríamos considerar esto, hacerlo un proyecto guatemalteco, digamos, tal vez en un futuro para un fellow o algún cardiólogo que esté interesado en este tema. Podríamos empezar a recolectar datos de los pacientes, que para mí sería un honor ser el primer país centroamericano de que estuviéramos dando datos a este registro, y se los voy a presentar. Entonces empecemos con la definición. Entonces, brevemente, yo sé que este es un grupo de cardiólogos y todos saben, o de cardiología, todos saben esto, pero revisemos la anatomía de una aorta normal. Sabemos que se divide en su raíz, en la aorta ascendente, que es la parte tubular de la aorta, la aorta transversa o el arco, y la aorta descendente, que puede dividirse en torácica y abdominal dependiendo de la altura del diafragma, ¿verdad? El diámetro normal en paciente pediátrico se determina en función de la superficie corporal. Se considera dilatada cuando la medición va a exceder dos desviaciones estándar o un valor Z de 2 o más por encima de la media, ¿verdad? La tasa del crecimiento reportada en humanos normales, esto es datos del paciente adulto, es que la aorta crece aproximadamente 1,5 milímetros por década. Esto es en adultos. Esto es el crecimiento normal, ¿verdad? O sea, es un crecimiento despacio, pero importante saberlo, ¿verdad? Muy chiquitito, pero muy importante. Cualquier forma de enfermedad en cualquier segmento de la aorta define este término de aortopatía, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en los aneurismas aórticos de origen genético. Se informa que la ortopatía es la causa número 18 de muerte en la población en general. Esto afecta más o menos un 2% en países que reportan datos. Generalmente, ya sabemos, verá Estados Unidos, Europa, pero si se ponen a pensar, es causa de muerte de un 2% del paciente adulto. Un aneurisma se define como una dilatación localizada de la aorta con un diámetro de al menos un 50% por encima del límite superior normal. Generalmente en el paciente pediátrico, de nuevo regresamos a nuestros valores de puntaje Z, ¿verdad? Entonces, un poco de tortura con física. La ley de Laplace, ¿verdad? Define que la tensión en la pared es el equivalente al radio del lumen
multiplicado por la presión dentro del vaso. Esto hace que la dilatación arterial genere más dilatación arterial debido a un aumento progresivo de la tensión en la pared, que es esto, ¿verdad? La tensión es nuestra fórmula. Para una presión arterial determinada, el aumento del radio del cilindro conduce a un aumento lineal en la tensión de la pared. Esto implica que las arterias grandes deben tener paredes mucho más gruesas que las arterias pequeñas para poder soportar el nivel de presión o la tensión de esta misma pared, ¿verdad? Como pueden ustedes ver en este cuadrito, un bleb o esta cosa que se mira aquí como que fuera el final de un aneurisma, es el punto más frágil o débil de este aneurisma. Esto es porque el radio interno es el mayor dentro del vaso y la pared dentro de a este punto en el bleb tiene la mayor tensión y por ende el riesgo de ruptura es mayor en este sitio, ¿verdad? Aquí es donde ocurre toda el inicio de la ruptura y la disección. La ley de Laplace establece que la presión dentro de un recipiente elástico, digamos, estamos hablando de una arteria eh, o una burbuja, es inversamente proporcional al radio de este vaso, ¿sí? Siempre que se suponga que la tensión superficial cambia poco, ¿verdad? Esto estamos hablando de otra cosa. Ustedes van a ver aquí el primer cuadro a la izquierda, es un diagrama de flujo que muestra que la homeostasis de la pared aórtica es mantenida por muchas enzimas y muchos factores de crecimiento, ¿verdad? No es una cosa sencilla. Estos incluyen el factor de crecimiento tumoral, el TGF-beta, metaloproteinasas de la matriz y sus inhibidores. En la siguiente, la derecha, ustedes pueden ver una angiografía linda una angiografía tomográfica de un paciente con una aorta torácica difusamente aurismática. Si pueden ver, la raíz está neurismal, todo el arco está gigante. Y en la parte descendente tenemos un horror de una disección con colección de hematoma en la pared, ¿verdad? Una cosa que esto lo vemos en la emergencia y da terror. La ubicación del aneurisma en el paciente tiene un fuerte impacto en el sitio donde los aneurismas se desarrollan en miembros de su familia. Quiero decir, si tuviste un aneurisma en la parte ascendente, tenés mucho más, si tu abuelo tuvo eso, tienes mucho más riesgo, uno, de tener en el mismo lugar, ¿sí? Específicamente, los pacientes con aneurismas de la aorta ascendente tienden a, perdón, se me movió esto, tienen familiares con aneurismas en la aorta ascendente. Sin embargo, los pacientes con aneurismas torácicos descendentes generalmente tienen familiares con aneurismas de la aorta abdominal. Este análisis se ajusta al concepto de que la enfermedad neurismática se divide en dos entidades diferentes y todo es en base al ligamento arterioso, ¿verdad? Como sabemos. Por encima del ligamento es una enfermedad y por debajo es otra. Arriba del ligamento es una enfermedad no aterosclerótica, como pueden ver aquí, mientras que por debajo tiene que ser esclerótica o arteriosclerosis, perdón. Y como pueden ver, hay varias diferencias en base de su localidad. La parte ascendente, que es lo que vamos a hablar hoy, ocurre en todas las edades. Generalmente se piensa que tiene factores genéticos. Esto puede ser un síndrome o algún tipo de aberración aislada que no forma parte de un síndrome. Como mencioné, no tiene aterosclerosis asociada y generalmente cuando pasa una tragedia es un fenómeno esporádico o generalmente corre en familias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que esto es relevante? O sea, ¿qué es la importancia, verdad? Según datos publicados, esto es una carga significativa en la salud pública, tiene una mortalidad temprana elevada, la incidencia aparenta que está creciendo, o sea, estamos viendo más problemas aneurismáticos y muy comúnmente es una entidad subdiagnosticada, ¿verdad? Generalmente la diagnosticamos cuando la persona sobrevivió una disección o algo por el estilo.
En todos los tipos de aneurisma, esto es en todo tipo. Estamos hablando del tipo A, que es ascendente y preductal, y tipo B, que es postductal. Pero el CDC reportó en el 2019 casi 10.000 muertes en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de una población de 400 millones. 9.000 o 10.000 murieron por un aneurisma. Y de estos, el 60% ocurrió en hombres con un aneurisma diagnosticado. O sea, esto es bastante, digamos, considerable si lo quieren ver así. Específico a la área ascendente es que presenta igual en hombres y mujeres. Es más común, ya cambiamos, digamos, de las dos a la ascendente, es igual distribución, es más común mientras más grandes somos debido a daño de tejido. Las causas habituales es o sea hipertensión crónica, generalmente muy, muy elevada, o lesión repentina, un accidente, ¿verdad? De alta velocidad o de freno muy rápido, que es cuando las disecciones ocurren. Menos frecuentes son los trastornos hereditarios del tejido conectivo, que es de lo que les voy a hablar hoy. Generalmente cuando hay formas familiares de aneurisma aórtico torácico, generalmente estos síndromes muestran tasas de crecimiento muy rápido, mucho más que la población en general. Generalmente describen que un 6% de muertes cardíacas súbitas ocurren más o menos a los 27 años de edad, ¿verdad? Y aquí les voy a presentar en pediatría lo que he encontrado de revisiones de la literatura. Si ven, esta publicación es del 81, o sea, estamos hablando ya 50 años hace, ¿verdad? Y reportan un caso en la literatura y hacen una revisión muy bonita. Describen, no voy a entrar en detalle, esto lo van a tener ustedes en el PDF que les voy a mandar si lo quieren leer, pero describen los factores de riesgo. Si ustedes pueden ver, vemos la cardiopatía congénita, que obviamente son lesiones izquierdas, ¿verdad? Bicúspide, coartación, tejido conectivo, de lo que vamos a hablar brevemente, pero tienen los síndromes típicos y muy importante, el síndrome de Turner. Embarazo, es importante considerar siempre el embarazo, enfermedades inflamatorias y esta cistinosis. Este mismo artículo, de nuevo, una belleza de artículo muy viejo, presenta los síntomas que para nosotros los clínicos en el grupo son muy importantes, porque generalmente en nuestro paciente pediátrico el síntoma va a ser muy sutil, ¿verdad? Obviamente los conocidos son un dolor severo, generalmente en la parte anterior del pecho que puede radiar hacia la parte posterior. Lo típico es hacia en medio de las escápulas hacia atrás. Obviamente, trastornos neurológicos, esto es cuando tenemos daño cerebral, ¿verdad? Podemos ver que los hallazgos clínicos están bien descritos. No voy a entrar en detalle, los tengo listados para ustedes y pueden verlo un poco más despacio. Pero de nuevo, tenerlos presentes aumenta muchísimo nuestra tasa de detección, ¿verdad? El siguiente artículo pasamos a estos dos hermanos, los hermanos Ficar, hacen una revisión, esto es un poco más reciente del 2009 y hacen una revisión muy bonita, tienen varias publicaciones. Este fue un análisis de ocurrencias de problemas aórticos sobre un periodo de 10 años en el estado de Nueva York, entonces tienen acceso a sus datos, ¿verdad? Y se los resumo de esta forma. Mencionan que la disección aórtica es rara en pediatría en la adolescencia, como todos sabemos. Generalmente los casos por trauma son poco comunes, pero importantes en paciente pediátrico. Como mencioné, fueron pacientes menores de 21 años en un periodo de 10 años en el estado de Nueva York. Encontraron que el 0,4% fue en paciente joven, fueron 45 casos de casi 12.000, ningún caso en pacientes menores de 15. Entonces, esto es, digamos, paciente con coartación, reparación de la aorta. Yo diría el mayor riesgo para su grupo de pacientes es el paciente que tuvo, que esto pasa mucho en nuestros países, ¿verdad? La coartación no tuvo una reparación adecuada en el periodo neonatal, tuvo una dilatación por balón a los años y luego le ponen un stent. Ese paciente tal vez es el que va a ser menor a 15. Los demás va a ser rarísimo. Entonces ustedes pueden decirle
a su familiar, su paciente con una bicúspide o incluso a mujeres con síndrome de Turner, se los voy a explicar en las siguientes diapositivas. Ella es muy, muy, muy raro que vayan a tener una disección antes de los 15 años, ¿sí? De estos 45, 6 murieron, la mortalidad es poca, la mayoría fueron hombres y se encontró que ellos esperaban que el síndrome de Marfan fuera una causa común, ¿verdad? Como todos pensamos, pero resulta que no lo es. Generalmente lo más común es el trauma. En 10 de estos 45 fue en disección y muerte. Perdón, no fue muerte, pero fue disección sin un factor de riesgo identificable. Concluyen que se debe considerar la disección aórtica tras trauma torácico severo. Vemos datos importantes, la edad media es de 18 con 2 años de desviación estándar. Vemos que el rango fue entre 15 y 21 años de edad. Vemos que la mayoría, 82%, fueron hombres. Vemos que esta es la, digamos, de estas tablas bastante llenas. Vemos el desglose de porcentajes. Trauma fue 42 versus Marfan y idiopático, le diríamos, ¿verdad? No tenemos una causa, entonces vemos que está dividido en eso. Siempre hay que considerar a Marfan, porque si nos ponemos a pensar todos los otros factores, muy bajos, ¿verdad? Marfan yo sí consideraría todavía que se vaya a tener una disección antes de los 15, raro, pero por lo menos sabemos, ¿verdad? Y luego está este estudio que es muy grande. Esto es una cosa que se llama el GENTAC Registry. Es el registro GENTAC, que el GENTAC Registry es el Genetically Triggered Aortic Cardiovascular Conditions. Significa este GENTAC. Este es importantísimo estudio que es de adultos. Ellos mostraron que más o menos en casi 2.000 personas, 1991, la válvula bicúspide afectó a 40% de ellos. El síndrome de Marfan un 22%, y estos fueron los dos diagnósticos principales. Describieron que la disección aórtica se produjo en 1.6% de todos los casos a lo largo de un periodo de más o menos 3.6 años. Casi los 5 años si ven el rango, ¿verdad? Y un 61% de estos se produjeron en pacientes con síndrome de Marfan. O sea, en el adulto, incluso el adulto joven, Marfan se pone mucho más alto que trauma, ¿verdad? La incidencia acumulada de la disección aórtica fue 6 veces más grande en los pacientes con síndrome de Marfan, que es el 4.5%, frente a los demás, que solo fue un 0.7%. Y esto nos da una P o un valor estadístico positivo. Entonces aquí ellos nos comprueban esa teoría de que el Marfan en el paciente un poco más grande sí es un factor de riesgo para disección, ¿verdad? Estas tablas son un poco llenas, pero vamos a tratar de pasar por ellas rápido. Ustedes ven en la tabla 1 a la izquierda de su diapositiva, ven que la disección aórtica se produjo en 1.6, fueron 31 de estos 2.000 pacientes y se produjo con mayor frecuencia en los pacientes con síndrome de Marfan. Esta gráfica de la derecha es una curva de Kaplan-Meier o de sobrevida o mortalidad, ¿verdad? Entre los participantes, los que tenían Marfan, que es esta línea naranja que va subiendo, muestran una mayor incidencia de disección aórtica en comparación con aquellos con válvula bicúspide, que es esta línea gris que está hasta abajo, muy chiquita, plana, y el resto del registro de GENTAC, que es la línea azul. O sea, estos son pacientes con una afección torácica aórtica genética que no es Marfan, ¿sí? Entonces podemos ver que el Marfan tiene el índice de disección aórtica acumulativo mayor que pacientes que no tienen Marfan, pero tienen un problema genético, y los que tienen válvula bicúspide. Y hicieron esta parte de abajo, la tabla, una regresión logística que muestra que la disección aórtica está fuertemente asociada al síndrome de Marfan con un aumento de 7 veces el riesgo relativo
incluso después de controlar para el tamaño aórtico. Entonces, básicamente es lo que les resumí aquí, ¿verdad? Que la disección es 6 veces más alta en el paciente con Marfan. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Llevo más o menos 20 minutos. Este es, digamos, si algo les quiero compartir hoy, es este documento, ¿sí? Vamos a ver. El manejo incluye, de estos pacientes, incluye pruebas genéticas, imágenes, medicina y cirugía. Es un desafío porque la falta de guías pediátricas, porque esta enfermedad es muy heterogénea. La limitación es que no hemos tenido ninguna guía enfocada en paciente pediátrico, ¿verdad? Todas las guías que han sido publicadas en el paciente adulto y nosotros no podemos aplicarle en niños por el tamaño de la aorta. Ellos nos van a decir, la aorta es de 5 centímetros, recomiende una cirugía. Y uno tiene un niño que tiene una aorta de 3 centímetros al año de vida. Es muy difícil extrapolar esos datos, ¿verdad? La solución es que se creó un marco general adaptable. Es este documento que se llama Cardiovascular Management of Aortopathy in Children. Es un statement científico de la Asociación Americana y lo que es un marco general para manejar la ortopatía pediátrica con adaptaciones según cada paciente. Se recomienda consultar a un especialista en casos complejos. Obviamente en Guatemala esto va a ser entre ustedes, ¿verdad? Em, Diagnóstico genético incierto o necesidad de tratamiento avanzado. El síndrome de Turner no está incluido en esto porque Turner tiene sus propias directrices que se los voy a presentar solo para que ustedes lo sepan. Esto fue abordado en el 2018. Entonces, yo tuve la fortuna de ser uno de los autores de este paper. Es una cosa que trabajamos mucho y es muy bonito y yo se los quería presentar en casos clínicos para hacerlo un poco más inteligente, perdón, interesante y que ustedes sepan cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, empecemos. Están en la clínica, llega un paciente por un soplo. Ustedes le sacan la historia y es una paciente de 11 años, mujercita, sin síntomas, juega voleibol, tiene un soplo que fue auscultado hace muchos años y fue considerado inocente por muchos años. Una historia familiar de un padre de 48 años con válvula aórtica bicúspide, con aorta ascendente de más o menos cuántos centímetros, que también ha estado sano y permanece asintomático. Gonzalo más o menos sabe quién es esta persona. El examen físico tiene un soplo sistólico 3 de 6, radiación del soplo hacia las arterias carótidas y al manubrio y tiene un clic de eyección. Entonces, más o menos aquí todos en el grupo saben qué es lo que estamos sospechando. Se hace un ecocardiograma, muestra una válvula bicúspide con derecha y no coronaria, una estenosis leve, insuficiencia moderada, dilatación limítrofe del ventrículo izquierdo y dilatación ascendente severa. En una paciente de nuevo 11 años, 3,7 centímetros con un Z de 7. O sea, esto nos asusta. Esto, el técnico o el cardiólogo haciendo el eco, pone el eco por primera vez y tiene que controlar las expresiones porque es un tamaño muy grande, ¿verdad? Esta es una aorta grande que se mira así. ¿Cómo usamos la declaración científica? Entonces, lo primero es la identificación de factores de riesgo, ¿verdad? Sabemos que nuestra paciente tiene una válvula bicúspide. Entonces, esta es la figura 2 de este artículo. Entonces, sabemos que tenemos que preguntarle todas estas cosas. Y yo se las resumo. O sea, obviamente la tablita se mira muy bonita, llena de letras y mucho que leer, pero aquí está el resumen. No los voy a leer porque de nuevo les voy a pasar este PDF, pero si se ponen a pensar, nuestra paciente tiene historia familiar de aneurisma aórtico, no de disección, pero de aneurisma aórtico. Si recuerdan, el papá tenía dilatación y tenemos un puntaje Z muy elevado, ¿verdad? Entonces, solo usando nuestra pequeña tablita introductoria, ya sabemos que esta paciente está en riesgo y nos recomienda, obviamente, perdón, me fui para el lado equivocado. Y la historia familiar de válvula bicúspide del papá, perdón. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nos va a recomendar
esta familia podría tener valor de hacer pruebas genéticas, ¿verdad? Encontrar algo genético, tratar de determinar el riesgo. Entonces, ¿cómo usar esta declaración científica en términos de la decisión del tratamiento? Estas tablas de nuevo fue mucho, mucho, mucho trabajo y son tablas muy resumidas y muy bonitas. Esta nos dice el manejo de tratamiento médico. Entonces, de nuevo, solo vamos, tenemos a nuestra paciente con válvula bicúspide, tenemos que esta paciente tiene una dilatación severa. Si ustedes ven aquí están los grados de dilatación. Nos indican abajo de 16 años usen los valores de Z. Ella tenía arriba de 5, tenía 7 y te dice esto. Te vas abajo y dice, debes usar terapia simple, o sea, un medicamento. Todavía no estás en dos. Y si se ponen a pensar, una válvula bicúspide casi nunca va a tener dos medicamentos, ¿verdad? Solo si tiene un factor de riesgo muy, muy severo. Y nos dicen, esto te dice, básicamente lo que dice ahí es que hay que hacerle pruebas de laboratorio, sacarle pruebas porque las tenés en los sartán, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego, qué medicamentos seleccionamos? En los suplementos de este artículo está esta tabla que yo considero una de las mejores cosas, es dosis y terapia médica. Entonces te da beta bloqueadores, beta bloqueadores de segunda generación, y luego los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y uno puede seleccionar su medicamento, y aquí están las dosis y las guías. Entonces, todo está esto como que fuera tener algún tipo de instrucción en vez de solo adivinar y irse a up-to-date a buscar la dosis, ¿verdad? Entonces, segundo caso, que es poco común, pero en algún punto los cardiólogos lo van a ver, entra un paciente con estrías en la parte central del dorso y con dedos muy, muy largos. Típica consulta, ¿verdad? Es el niño alto con los dedos largos. Es un varón de 12 años con estrías nuevas y dedos largos. Su historia familiar dice que el primo de primer grado es muy, muy alto. Generalmente es una familia de estatura baja, con dedos y rasgos similares a nuestro paciente. El resto completamente negativo, ¿verdad? En el examen físico hacen un examen detallado y encuentran que hay estrías, hay pie plano, deformidad del retropié, un pectus, que es un pectus excavatum, y el signo positivo del signo de muñeca y el signo de pulgar. Entonces, los clínicos saben esto muy bien. Esto es la sospecha de un síndrome de Marfan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el ecocardiograma. El ecocardiograma nos muestra que hay prolapso leve de la válvula mitral. La raíz de la aorta está levemente dilatada con un puntaje de 3. Si se recuerdan, 12 años, estamos usando puntajes todavía. Y dilatación de la aorta ascendente, que también está levemente dilatada. Eh, ¿Qué hacíamos antes o qué hacemos en países como en Guatemala, ¿verdad? Donde no hay, generalmente el cardiólogo en general, ¿qué hace? Es a discreción del tratante, ¿verdad? Si uno tiene experiencia, uno se siente más confiado. Si no tiene experiencia, llama a un amigo, pero todo era en base a nuestra experiencia propia, ¿verdad? Entonces, esta declaración científica es de nuevo para tratar de ayudarnos y poder manejar este paciente en base a algo. En este caso, discutamos las recomendaciones de seguimiento y cuándo repetir imágenes, ¿verdad? Tenemos un paciente con alta sospecha clínica de Marfan con dilatación leve. Entonces, ¿cada cuánto lo voy a volver a ver? Y ahí está la tablita número 2 con intervalos de imágenes. Tenemos que nuestro paciente aparenta tener un Marfan clásico, tiene dilatación leve, entonces nos van a decir, está bien que mire a su paciente entre 12 y 18 meses. Entonces, por lo menos el objetivo de hacer estas tablas fue dar cierto rango para que el médico tratante se sienta bastante bien. Y como ustedes bien saben, ¿verdad? Yo veo mucho esto en incluso personas en mi práctica, que es una práctica académica, pero lo veo mucho en paciente privado. Este paciente de Marfan hubiera regresado cada 3 meses a la clínica privada con eco, 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 todas las veces por 3 meses. ¿Es necesario? No. Entonces, si uno quiere ser un médico ético y tener alguna base,
ahí está, ¿verdad? A los 18 meses está bien y me están diciendo en base a una opinión de expertos, ¿verdad? Y estas tablas, de nuevo, es muy, muy bonito este artículo y se recomiendo que lo tengan en su biblioteca para cuando vean este paciente, que de nuevo es una cosa rara, pero lo tienen y saben que esto existe, ¿verdad? Entonces, Perdone, Emilio, ajá, perdone que lo sí, Alex, interrumpa. dale. Solo una consultita, no sé si escuché bien. ¿Ese chico tiene algún antecedente familiar? No, él no tenía historia familiar, solo un primo que tenía fenotipo similar. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, aquí estábamos, entonces hablemos del manejo. Entonces, manejo, eh, ¿cómo asesoramos o qué recomendamos para el ejercicio? El objetivo, si ustedes ven esta tabla, está todo detallado, de nuevo no voy a entrar en detalle, pero el objetivo de esta publicación fue, y estos tuvimos muchas discusiones de esto, es no restringir a nuestros pacientes de actividades físicas, ¿verdad? La obesidad se está poniendo peor y hay que saber que el riesgo en niños, incluso con dilataciones aórticas, es bajo y es mejor que estos niños estén haciendo ejercicio para que tengan salud cardiovascular en vez de restringirlos y solo se vuelven más masivamente obesos, ¿verdad? No queremos eso. Último caso, les presento un caso raro. Es una evaluación cardíaca prequirúrgica. Un paciente de 16 años con historia de luxación congénita de cadera en la infancia, múltiples hematomas, neumotórax espontáneo a los 12 años. Hace una semana presentó con una ruptura del tendón de Aquiles cuando estaba jugando fútbol. Su historia familiar es negativa en cuanto a problemas cardíacos, pero su mamá reporta que tuvo una ruptura uterina y una histerectomía en el último embarazo. El examen físico muestra una hipermovilidad de los dedos o hiperflexibilidad, como se diga, piel muy fina, traslúcida, con venas visibles por todo el cuerpo. Tiene venas varicosas pequeñas en las extremidades inferiores. Los labios y el surco nasolabial son muy finos. Tiene un mentón pequeño y triangular y tiene una nariz muy fina. El ecocardiograma se hace y muestra una CIA pequeña, una dilatación de la raíz aórtica severa, un puntaje de 5, casi los 5 centímetros, y el resto está normal. ¿Alguien quiere animarse al diagnóstico clínico? Este es un poco. Es un Ehlers-Danlos. Exactamente, muy bien, tan excelente. Y para ser específico, este es un Ehlers-Danlos vascular, ¿verdad? Este es al que le tenemos que tener un poquito de miedo y un poquito de respeto, porque estos pacientes, lo que todos van a ver en su clínica va a ser un Ehlers-Danlos de hipermovilidad, que tiene diagnóstico clínico. El vascular tiene diagnóstico genético, pero este es el que le tenemos que tener terror, o no terror, pero respeto. Es el tipo 4 como dijo Cristian, mutación de este gen de col o la colágena 3A1 son mutaciones en sitios de empalmes de la colágena. Generalmente hay una sustitución, todas esas cosas buenísimas de genética. Pero el paciente presenta con hematomas frecuentes y necesidad frecuente de puntadas y de grapas porque tienen cortaduras y su piel es muy frágil. Entonces regresamos a nuestro manejo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este paciente en cuanto a recomendación quirúrgica? Les recuerdo, tenemos un paciente de 16 años con una aorta de casi 5 centímetros y 5,2 Z, ¿verdad? Y esa le escogí, hice este caso solo para ponerles el ejemplo del borde a los 16 años. Este paciente tiene vascular Ehlers-Danlos. Si ustedes ven, dice, generalmente el umbral de cirugía o cuando vamos a recomendar cirugía es 4,5, ¿verdad? Entonces este paciente ya no hay mucho que pensar y lo que hay que hacer es bajarle la presión y prepararlo para sala de operaciones, ¿verdad? Entonces es importante tener esto. Les presenté este caso para enseñarles esta tabla que es muy, muy buena. Aquí están todos los problemas genéticos y los números.
Entonces ahora en el adulto, el manejo quirúrgico se menciona por tamaño, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta tabla, más que todo porque me indica el riesgo en base a todas las mutaciones. Y como Cristian dijo, ¿verdad? Este paciente tiene un defecto de colágena 31A, que es este. Generalmente ya a los 5 centímetros ya está recomendando cirugía, ¿verdad? Em, Vamos a seguir adelante. Ahora, una breve pausa, solo para, llevamos 40 minutos, me faltan unas diapositivas, ya me faltan pocas. Hablemos del síndrome de Turner y estas personas sufren disección con diámetros significativamente más pequeños que otras personas con aortopatía genética, ¿verdad? La toma de decisiones sobre a quién intervenir cuando es paciente sin Turner se basa al diámetro absoluto de la aorta y en pacientes con Turner es necesario normalizar estas personas. ¿Por qué? Porque son personas de tamaño, su altura es mucho menor. Son mujeres en general muy pequeñitas o no tan altas. Y lo que creamos fue una puntuación Z específicamente con valores de Turner. Esta ha sido mi investigación por los pasados años y se publicó una cosa que se llama el índice del tamaño aórtico. Hoy solo quiero que aprendan estas dos cosas. Las puntuaciones Z, sepan que ahí están, y el índice aórtico. Entonces, esta directriz está hecha específicamente para mujeres con síndrome de Turner. Es una declaración científica y salud cardiovascular para el síndrome de Turner. El índice del tamaño aórtico es el diámetro de la aorta ascendente, solo en la porción ascendente, dividido por la superficie corporal. Entonces lo tienen así y es un número que te va a dar más o menos entre 2 y 2,5. Esta gráfica es un poquito llena y es un poquito, vamos a ver, lo tenía descrito, pero lo voy a tratar de hacer, es un poco difícil. Si ustedes ven en el eje X tenemos edad en años, ¿verdad? En el eje Y tenemos el índice del tamaño aórtico o esta fórmula que les expliqué ahorita. Y si ven más o menos 1, 2, 3, 4, más o menos en 2,5 es donde hay un punto muy importante. Los puntos negros son mujeres afectadas por síndrome de Turner que no tuvieron ninguna disección. Los puntos azules, perdón, los triángulos azules son mujeres de Turner que tuvieron una disección. ¿Sí? Como pueden ver, la edad de 15 años en el síndrome de Turner es sumamente importante y van a ver por qué. Si pueden ver en estas dos porciones de la gráfica, aquí vemos que en todas estas pacientes no hubo ningún tipo de disección. Estas son mujeres menores de 15 años, incluso con un índice del tamaño aórtico arriba de 2,5, y las mujeres ya mayores, digamos, en edad adulta, abajo de 2,5 no hubo disección, con excepción de esta paciente. Las disecciones ocurrieron en mujeres mayores de 15 años con un índice de tamaño aórtico arriba de 2,5. Entonces es un valor muy importante, ¿verdad? Esto sí nos puede dictar manejo. Como pueden ver, es muy interesante ver en las mujeres que tienen la edad menor, o sea, las niñas que tienen valores Z o valores del tamaño aórtico muy altos. Generalmente lo que pasa es que empiezan, y esto yo lo he visto bastante clínicamente con mujeres con válvula bicúspide, es que empiezan con su aorta muy grande y su cuerpo sigue creciendo, y como lo que dicen en inglés, they grow into their aorta. O sea, como que crecen en tamaño al tamaño de la aorta que creció inicialmente. Y por eso vemos cómo estos datos llevan eh, ¿qué se diría? Un nivel hacia abajo y luego esto se normaliza después de los 15 años, ¿verdad? Entonces es muy importante. Los dos puntos a saber, mujeres con Turners, 15 años, 2,5. Y Dagoberto hizo dos preguntas. Dagoberto, ¿te importa si te la respondo al final? Ok, gracias. Solo me recuerdas para que no se me olvide, gracias. Entonces, lo que creamos, este fue mi artículo de tesis de mi
fellowship en OHSU, en Portland. Y lo que hicimos fue colectar datos en mujeres voluntarias con Turners. Agarramos todos esos datos y creamos los valores Z para las mujeres. Esto está disponible para ustedes en línea. Ustedes solo buscan valores Z normales en mujeres de Turners, ponen la edad, ponen el peso, los valores, y esto te va a crear todos tus valores Z de mujeres de Turners. Entonces, como dicen aquí, ¿verdad? Estamos comparando manzanas con manzanas y la misma fruta y no estamos usando valores de los de Boston, que son mujeres o perdón, son humanos que no tienen síndrome de Turner, ¿verdad? Creamos este valor de Z. Para serles sinceros, se hizo un estudio y compararon los valores específicos de Turners y valores Z pediátricos y sí encontraron, la diferencia es muy leve, pero encontraron que los valores Z en síndrome de Turner son significativamente más bajos. Entonces justifican el uso de esta calculadora, de Turners porque el Z nos va a llevar a tener más restricciones físicas inadecuadas, usar medicamentos innecesariamente y recomendar operaciones innecesarias. Entonces, sí estábamos, si ustedes se ponen a pensar, sobre medicalizando a pacientes con Turner, ¿verdad? Para resumir, en mujeres con Turner, abajo de 15 años usemos el valor Z, arriba de 15 años usemos el índice del tamaño aórtico y generalmente los factores de riesgo son cardiopatía congénita e hipertensión. Por ejemplo, solo para irnos rápido, mujer de 15 años, de menos de 15 años, tenemos una válvula bicúspide o historia de coartación. Si el valor Z es mayor de 3, nos recomiendan cada cuánto seguir a la paciente, qué estudios hacer, etcétera, ¿verdad? Y si comparamos a la mujer ya grande de más de 15 años y nos vamos a ir para este lado de nuevo, el riesgo, tuvo historia de coartación válvula aórtica, es hipertensa, tiene un índice de tamaño aórtico arriba de 2.5. Esto de hecho cambió y no es 2.3, es 2.5. Nos la pone en riesgo alto, aguas y verla cada 6 meses, ¿verdad? O sea, tener un poquito de cuidado. Esa es básicamente la guía. Tratamiento quirúrgico es básicamente lo mismo. Abajo de 15 años, puntuación Z, generalmente se usa 4. Arriba de 15 años, índice del tamaño aórtico, generalmente se usa 2.5. Creo que es muy importante que ustedes solo los tengan presente y que esto les suene campanitas cuando vean a su paciente, ¿sí? Por último, presentarles, y estos son unos minutos nada más, presentarles el estudio Clarity, o no es un estudio, básicamente es un registro. A mí me encantaría, si puedo motivar a uno de los cardiólogos, a ver si les interesa recolectar datos y me encantaría que Guatemala reportara. Lo que es esto, Clarity es ¿cómo se llama? Un registro clínico o una colaboración multicéntrica con el mayor número de pacientes e imágenes de la aorta y resultados clínicos. Hay muchos coinvestigadores y lo que hacemos es dar los datos de nuestros pacientes por institución y se junta todo el grupo, ¿verdad? Un registro. El plan es tratar de recopilar datos retrospectivos clínicos de imágenes en tantos centros como se pueda, que tengan cuidados a niños y adultos jóvenes con HTAD, que es el Hereditary Thoracic Aneurysm and Dissection, ¿verdad? Es disección o problemas de dilatación. Lo que se quiere es tratar de tener datos y poder comprender la historia natural de la ortopatía en niños y determinar mejor los factores de riesgo de disección, la cirugía y la muerte de los pacientes. El objetivo es tener 3.000 casos en 3 años y van súper bien, la verdad. Em, este es un listado de todos los diagnósticos, no lo tienen que saber, obviamente, pero ahí está el listado. Em, Creo que esto se pueden recoger datos claros, claros es clarity, no es claros, esto es un error, es clarity. Retrospectivamente, esto es, uno hace el consentimiento y básicamente uno lo que hace es mandar el eco vía electrónica y poner todos los datos en una base de REDCap, que es muy sencillo. Las imágenes son todas sin identificación y prospectivo lo que van a hacer es que piden el contacto de los pacientes y van a hacer un estudio prospectivo en el futuro. Eso está no está nada reciente, ¿verdad?
Emilio, Dat- perdón que te interrumpa, para necesitan nada. consentimiento informado. Sí, sí necesitan consentimiento. Ok. O sea, si les pedís un consentimiento en cuanto a compartir las imágenes, no necesitas porque hay una renuncia del consentimiento. Entonces, digamos, tu institución no necesita eh, reportar esto al RedCap, sino que solo es firmar. Ellos firman si estoy de acuerdo de que comparta mis imágenes sin identificadores y uno lo puede mandar, ¿verdad? Vaya, no necesitas, entonces uno, para poder hacer esto, no necesitamos que pase por un comité de ética y ustedes tengan esa aprobación del comité de ética para... Creo que no, creo Ok, que lo puedo buscar, Gonzalo, pero creo que no, yo creo que es ok. local. Si ustedes, eso lo puedes hacer como tus pacientes, ¿verdad? Sí, sí, te digo, pensando en algunos pacientes que yo tengo, poder Sí, enrolarlos, pero obviamente haciendo el consentimiento, pero entendiendo si tu base de datos o ustedes como investigadores piden que pase por un comité de ética, esto, ¿verdad? Entonces, sí, eso nosotros, obviamente hace un poco más largo el proceso, ¿verdad? Porque... sí, y bueno, la verdad es que sí sé la respuesta para eso, Gonzalo. Aquí, como sabes, siempre está un IRB. Cualquier Ujú. cosa que tengo que hacer, siempre hay un IRB. Sí, tal vez Pero, solo eso preguntaba, ajá, ¿verdad, Emilio? Para que al sí. momento, pues, Pero creo que sí, Gonzalo, porque creo que México, yo llegué a Cadesi a tratar de motivarlos a que reportaran y Canadá también, ahorita les enseño el mapa. Eh, Esto es cómo los datos, eso no es tan importante. Si pueden ver aquí, hay muchos centros, está Canadá involucrada, de nuevo sería ideal que Guate lo hiciera y como pueden ver, ya esto fue más o menos a final del 2024, ya llevaban más de la mitad. Y si ujú, pueden solo ver el desglose clásico, tenemos el Marfan que va ganando, como siempre, ¿verdad? Pero tienen Marfan neonatal, hay 53 casos, están todos los Lloyds Deeds, los Ehlers-Danlos, y uno lo que puede hacer es al suscribirse a este registro, uno puede solicitar estudios, ¿verdad? Y nosotros ahorita con este equipo de personas que les estaba contando ya tenemos idea de 3 estudios. A mí se me ocurrió ¿por qué no vemos eco en los pacientes con Lloyd's Disease y vemos la diferencia del crecimiento de la aorta en todos los diferentes tipos, ¿verdad? A ver si hay una diferencia o no, no se sabe, pero es un estudio sencillo que lo podemos hacer. Ya hay bastantes números que está muy bonito. Estos son los 3 estudios que ya están, que es el síndrome de Marfan infantil, el neonatal, que es el más agresivo. Luego está Filamen A, la filamina A, que son pacientes que, perdón, son pacientes que tienen un comportamiento agresivo de los 20 a los 30 años. Estos generalmente van a tener una cirugía aórtica temprana, ¿verdad? El filamina A es rarísimo. Yo tengo una paciente, pero hay que saberlo. Y luego modelos de decisión para predecir el crecimiento de cirugía, de crecimiento, la cirugía y la disección aórtica. Entonces, hay varias cosas y está muy bonito ese proyecto. Sería bueno tal vez cavilar entre grupo y ver si alguno de los cardiólogos quisiera o fellows o algo, empezar a hacer una base de datos de Guatemala, ¿verdad? Y cada quien que mira a un paciente le dice a esta persona, mira, tengo otro Marfan y esta persona contacta al paciente. Y yo creo que es bonito porque tendríamos datos. Tal vez no va a ser nada sorprendente, pero por lo menos tenemos algo. Entonces ahora terminé más o menos al un poquito, como siempre hablo mucho. Flor levantó la mano, pero Flor, antes de contestarle, le voy a contestar a Dagoberto. Dagoberto pregunta, ¿en el síndrome de Turner es afección, enfermedad de pared aórtica o es válvula bicúspide con jet que causa la dilatación aórtica y luego el aneurisma? Esto es bastante descrito. Las mujeres con Turner, Dagoberto, tienen una aortopatía, es un problema del tejido aórtico. El 30% de las mujeres con Turners tienen una válvula bicúspide. Entonces, si te pones a pensar, una de cada 3 Turners que vas a ver tienen bicúspide, pero puede haber una que no tenga bicúspide, pero tenga problema aórtico. Ellas tienen un problema aórtico de base. Todas tienen hipertensión, generalmente de adultos. Entonces, no es una bicúspide con el jet porque podés tener
una mujer con Turner con una válvula bicúspide con insuficiencia o regurgitación, ¿verdad, Alberto? Y la aorta va a estar dilatada. Entonces, no es siempre, tu pregunta es muy buena porque no es siempre una estenosis causando la dilatación, sino que ellas tienen un proceso aortopático, hay un problema de la aorta. Muchas Segunda gracias de por... pregunta fue del estudio en las damas de 15 años, ¿cuál porcentaje tenían válvula aórtica bicúspide? 30%. Esto está bien, bien descrito en el síndrome de Turner. Te lo podría enseñar, no sé dónde lo tengo. Pero esto nosotros hicimos, nosotros tenemos, voy a dejar de, bueno, mejor voy a dejar de compartir eso y voy a buscar lo del síndrome de Turner. Nosotros tenemos la base de datos más grande del mundo de esto, porque son, de nuevo, trabajamos con mujeres voluntarias con Turners y lo que les iba a decir era... No es específicamente para mujeres de 15 años para abajo, o sea, mujeres jóvenes, sino que es en todas las mujeres con síndrome de Turner. En todas tenemos el 30%. Bueno, muchas gracias y felicidades por la plática muy magistral. Y es que me da el comentario porque todos tenemos en la mente síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos, que al final en Guatemala es muy complicado sacar el análisis del gen FB1 para poder sacar la Y vas a hacer confirmación, tu diagnóstico clínico, pero ¿verdad? clínico. Pero en Totalmente. Turner es un poco más fácil, pero no está, o sea, en mi caso, y no sé si los colegas también casado con eso de darle seguimiento a la aorta en Turner. Así como Marfan estamos segurísimos que se va a dilatar, pero ahora Turner llega al chip a mi cerebro y eso es lo que es muy, muy educativo. Sí, y sí, como dijiste, toda mujer que tenga clínica, y de nuevo estoy contigo, ¿verdad? Incluso el diagnóstico de trisomía 21 en Guate es clínico, ¿verdad? Yo se los digo aquí a la gente, aquí es como, me da un poco da un como poquito de risa ver lo opuesto, porque yo crecí en medicina en Guatemala, ¿verdad? Entonces, tenés un síndrome de Down, es un síndrome de Down y ya se acabó, o sea, es clínico, ¿verdad? Lo tiene todo. Aquí, yo me acuerdo en mi residencia de pediatría, te dicen, no, no puedes decir que tiene síndrome de Down sino hasta que la prueba genética regrese. Y yo digo, o sea, este niño no podría ser más Down al primer día de vida, ¿verdad? Esos diagnósticos son clínicos. Ustedes en Guatemala van a hacer un diagnóstico de Marfan clínico. En Turner's el problema, Dagoberto, es que de esto podemos platicar, yo les puedo dar una plática de Turner, esa es mi investigación, es que tenés el mosaicismo, ¿verdad? A veces vas a tener una mujer que tiene 10% de las células con monosomía X, entonces su Turner's es muy leve y muchas veces se mira igual que una mujer hispana, son bajitas pero tienen problemas de la aorta, tienen de todo y estas mujeres necesitan seguimiento. Si te pones a pensar, ellas son las que tienen más riesgo de disección, incluso hasta un poco más que los pacientes de Marfan. Es bueno que lo sepas y es bueno que tengas tus directrices a la mano, ¿verdad? Flor, perdón, yo creo que me quiere, tiene una pregunta. Sí, Emilio, ¿me escuchas? Sí, sí te Ay, escucho. qué bueno. Qué bueno. Bueno, primero, como siempre, agradeciéndote el conocimiento que nos compartes, que siempre es una perla, es muy valioso. Te agradecemos mucho y la forma como lo expones, la verdad es que fija mucho el conocimiento. Pero mira, te quería preguntar, no sé si me perdí porque se me desconectaba la plática. Pero tú sabes el porcentaje de aneurismas que desarrollan las personas con aorta bicúspide en algún momento de su vida. Es muy bajo. ¿Qué porcentaje le podrías decir a un padre de posibilidad que pudiera desarrollar un aneurisma? Es alto, Flor. Ujú. O sea, si te pones a pensar, si definimos aurisma como dilatación arriba de 2 o 3 por dos desviaciones estándar, o sea, un Z de 3 o 4,
Tú me dirás en tu práctica clínica, yo no diría alto, perdón, retracto eso, pero yo diría es relativamente frecuente. Generalmente las bicúspides las sigues y en algún Mm, punto va a tener un poco de dilatación. ya. Y generalmente, como sabes, la válvula bicúspide es una enfermedad congénita que se presenta en la sexta o octava década, ¿verdad? Es cuando la válvula se pone estenótica o insuficiente o la aorta está muy dilatada, pero generalmente las válvulas bicúspides paran en eso. Y disecante, podemos Creo decir que, corre creo que riesgos. está, yo creo que eso está bien descrito en el adulto y la verdad no estoy seguro, lo debería de saber y lo voy a buscar, pero no estoy seguro cuál es el porcentaje, la verdad te mentiría, no lo sé. Ujú, ok. Pero obviamente sí, es decirles que se va a dilatar, sí, ¿verdad? Y que Sí, va a llegar a un yo abismo. diría, yo a mis pacientes con bicúspide les digo, vamos a seguirlos cada año, digamos, siguiendo las directrices, lo más que las dejo ir son de 3 a 5 años. Si no tienen nada, si digamos les doy 2 o 3 seguimientos, es una bicúspide derecha e izquierda y no tienen dilatación, las estoy viendo cada 2 o 3 años. Ujú, bien esporádico. ¿Y a todas les haces estudios genéticos? Todas, No, así, por no, ley. No. no. No, como te presenté, a las que se le hacen estudios genéticos son, un segundo, Ujú. estás hablando de bicúspides, ¿verdad? Sí, bicúspide, solo Esto, bicúspide. esto Tal es, vez es frecuente ver esto es bicúspide. lo que te estoy diciendo. Esta es la tabla de factores identificables. Si ves aquí están las válvulas bicúspides Ujú, y ujú, buscas si uno de los siguientes están presentes, ¿verdad? Y estos ujú, son, los traduje al español. Historia ujú, personal de disección de las aortas, arterias o perforación intestinal espontánea, ujú, característica sindrómica, familiar de primer grado con variante patogénica, familiar con disección. Aquí está toda la lista. Y en base a este listado, tú haces tu asesoramiento de riesgo, digamos, la paciente que les presenté, un factor de riesgo de arriba de 7, a esta le consideras hacer pruebas genéticas. A una bicúspide que no tiene dilatación o no tiene ninguno de estos factores de riesgo, y esto de nuevo, esto es en base a publicaciones, estos datos, ujú. y en base a esto, los expertos como que dijeron, sí lo podemos, sí hacemos una prueba genética, pero solo a estos. O sea, si te Ok. pones a pensar, aorta ascendente con puntuación Z de arriba de 5, o sea, esto es Ujú. severo, ¿verdad, Flor? Sí, claro, claro. Raíz Ajá. aórtica arriba de 3,5, una raíz aórtica o ascendente de más de 4 centímetros. Esto, 4 centímetros, es grande para un humano de 2 metros. Ajá. Ok. Entonces son todas fenotipo de raíz aórtica. Esto es una bicúspide con dilatación de la raíz y no la aorta ascendente. Ellas tienen más riesgo. Entonces este es un factor de riesgo. O digamos esta historia familiar que era el papá de 48 años con válvula Ujú. bicúspide Sí, sí, sí. y Ujú. coartación, etcétera. Entonces, identificas estos factores de riesgo y en base a esto te vas y haces pruebas genéticas. Y te soy sincero, digamos, yo he hecho esto en 5 pacientes, diría yo, más o menos recuerdo tal vez Ujú, una media docena de pacientes que les he hecho prueba genética. He tenido una que tiene una mutación y lo ujú. único que les dices si es esto es familiar. Sí. O sea, Ajá. si te pones a pensar para efectos de costo y de en Guatemala, yo te diría, muy bien le puedes asumir, mires, su familia tiene mucho riesgo, el abuelo se murió a los 60 años de, entre comillas, ataque cardíaco, pero Ujú. seguramente ese abuelo se disectó, ¿verdad? Sí. No necesitas una prueba genética, lo único es que por lo menos tú estás pensando, este paciente lo voy a poner en mi manejo médico y lo voy a considerar severo y le voy a dar los sartán y Ujú, luego voy a regresarlo a la clínica, por ejemplo, una bicúspide con dilatación severa, ves el azul este, lo voy a regresar a la clínica cada 6 meses. Y yo ujú, lo que hago, Flor, que me funciona muy bien, ujú, es hago mi tablita de Excel y en la tablita de Excel de cada paciente pones aorta Z.
el valor de la aorta ascendente y la Z. Y entonces cada vez que tú tienes tu nota, ahí está tu tablita que va viendo y si se te va para acá, para allá se está dilatando mucho. A mí me sirve Ujú, mucho la tablita bendita porque estás viéndolo físicamente, ¿verdad? O sea, no es así como, tiene un valor Z de 7 hoy y el año pasado ujú, era 3. O sea, ahí tienes que tener mucho cuidado. sí, ajá, cabal. Gracias, Emilio. Mira, hay una última cosa. Para el meter en los datos en la base de datos que tú dices, Ajá. ¿hasta qué edad es esta base de datos? ¿Cuál es el límite de edad? 18 creo que son. Ok, No creo que tienen, les puedo mandar todos los detalles de Clarity, pero ok, son pacientes, esto yo se los puedo mandar en detalle y les puedo mandar todas las formas que las tenemos, pero este es en niños. ok. De 18 años. Y imágenes en DICOM y ahí dice lo que nos vas a Todo, mandar, ajá, dice las todo especificaciones. es en DICOM. Si tienen un segundo, lo que voy a hacer es voy a